82. Seguimos con 82. Espero que el video 81 lo hayan visto bien. Y véanlo bien y si lo tienen que volver a repetir y sobre todo las cosas, la parte final, porque esto es el concepto fuerte desde un punto de vista geométrico del teorema que antecede al famoso teorema de los multiplicadores de Lagrange, que uno lo utiliza como método para encontrar máximos y mínimos condicionados. El objetivo de esta clase fue, de las clases anteriores, entender de dónde viene geométricamente el multiplicador lambda. Nada más, para entender geométricamente. Esto deriva después en un teorema, claro, pero la explicación geométrica de dónde viene el lambda es muy simple. Si miraron bien el video anterior, y veanlo bien, porque voy a intentar no estar repasando tan intensamente las cosas para seguir adelante, el multiplicador lambda viene del hecho de encontrar dos vectores que son paralelos. Cuando dos vectores son paralelos, ¿no?, se diferencian en una constante multiplicativa que es lambda. O sea, este vector, al cual llamamos gradiente de f en el video anterior, es paralelo a este vector llamado gradiente de g, que es la condición. Acuérdense que f es la función a maximizar y g es la condición que limita o restringe a esa función. Entonces nosotros demostramos en el video anterior que el gradiente de f era lambda veces el gradiente de g, donde lambda es un número real cualquiera, un escalar, como se suele decir, es un número real. Entonces, cuando dos vectores se relacionan de esta forma a través de una constante multiplicativa que es lambda, se dice que son paralelos. O sea, si existe este valor lambda real, un número real, tal que se cumple esta relación, entonces los dos vectores son paralelos. Lo hemos visto en los videos del 16 al 20, ¿no?, con este mismo título, donde vimos el tema de vectores profundamente. Vimos cuando son vectores perpendiculares, que dijimos que dos vectores perpendiculares o ortogonales o que forman 90 grados, el producto interno o escalar de todos vectores vale 0. Pero también hemos mencionado que cuando, no sé si lo hemos mencionado, pero puede ser que sí, si no ahora vamos a repasarlo, o vamos a verlo, que dos vectores cuando son paralelos se pueden escribir de esta forma. Este vector, lambda veces el otro vector, donde lambda es un número real. Es la definición de vectores paralelos. Vectores paralelos significa esto, ¿no? Estos dos vectores son paralelos en el espacio, ¿no? Todos también. Estos coinciden y son paralelos, estos coinciden y son iguales. Bueno, la idea es esa. Entonces, de ahí sale el multiplicador lambda. Lambda es la constante multiplicativa que proviene a través de esa propiedad de paralelismo entre vectores. Bien que al final del video anterior, bueno, acá lo expresé, estábamos medio apuraditos al final, bueno, lo expresé, llegué a terminar la clase, pero no me dio tiempo para ponerle énfasis a la cosa, que era lo que quiero hacer ahora. El vector gradiente, acuérdense, el gradiente de f es la función, ¿no? Z igual a fxy, la función a optimizar, bajo la condición de g, que habíamos puesto gxy, ¿no? Gxy igual a constante, igual a una constante, o igual a 0. No, creo que pusimos gxy igual a 0, una cosa. Es la condición que restringe a esta función f. Se supone que la función f en el espacio 3D tiene una superficie determinada. La condición gxy igual a 0 también define una superficie en el espacio, y donde se cortan ambas superficies genera una curva. Esa curva la llamé C, que sería, bueno, representativamente en forma genérica sería como una curva así. Puede ser la intersección de dos superficies cualesquiera, depende de cómo es la superficie, cómo es la función z de fxy y cómo es la condición gxy igual a 0. Cuando se cortan esas dos superficies genera esta curva. Y bueno, llegamos a estas dos condiciones. La condición 1, que era esto, que el gradiente de g, ¿no? El gradiente de g en el punto donde está el supuesto máximo o mínimo de la función, condicionado a la función g, ¿no? A la superficie, digamos,
a la funcional gxy, ¿no? Que es igual a 0. Bueno, este gradiente de g en el punto donde está el máximo mínimo o está el extremo de la función, podría llegar a ser un punto de ensilladura también, claro. Es perpendicular al vector tangente en ese punto. Es esto que está acá. Nosotros supusimos que en t sub 0, el valor en ese parámetro, está el máximo mínimo condicionado. Podría ser, sin pérdida de generalidad, un punto de ensilladura. Pero bueno, supusimos que es un extremo condicionado, el extremo condicionado de la función f, con la condición que gxy es igual a 0. Entonces, en ese t sub 0 encuentro el máximo, mínimo, el extremo que sea, encuentro un vector tangente sobre esa curva, que esta curva no es otra cosa que la intersección de las dos superficies. En el video pasado dijimos S1 intersección S2, donde S1, otra vez, y repito, es la superficie dada por zfxy, y S2 es la superficie dada por la condición gxy igual a 0. Bueno, la cuestión es la siguiente. Este vector, que es el vector tangente, x' en t sub 0 y prima en t sub 0, acordémonos que x' en t sub 0, la derivada total de x respecto de t, es esto, acá está. Y' en t 0 sería la derivada total de y respecto de t, con notación de Leibniz, es lo mismo, pero así en forma más abreviada. Este vector tangente en este punto, obviamente, es perpendicular al gradiente de g. El gradiente de g no es otra cosa que, bueno, acá no lo, bueno, en el video anterior ya lo hemos visto. Acuérdense que el gradiente de g, no hacía falta repetirlo, ¿no? La derivada de g respecto de x, la derivada de g respecto de y, y en este caso va a ser en el punto donde t vale t sub 0, ¿no? O sea que este gradiente que está acá está evaluado en t igual a t sub 0. Es donde está justamente el máximo o mínimo de la función, el extremo condicionado, podría ser punto de ensilladura, claro. O sea que podemos decir que el gradiente de g está evaluado en t igual a t sub 0 y es perpendicular al vector tangente que pasa por ese mismo punto. Lo mismo va a suceder con la función f. Con la función f, como nosotros dijimos que tenemos un máximo, un mínimo, un extremo condicionado, o podría llegar a ser quizás un punto de ensilladura, en el punto t igual a t sub 0, dijimos que cuando hicimos la derivada total evaluada en t sub 0, como las funciones de clase 1, obviamente en t igual a t sub 0, de clase 1 significa que las derivadas parciales existen y son continuos, eso ya lo sabemos, y a su vez, como tenemos un extremo condicionado, o en el peor de los casos un punto de ensilladura, por el teorema de Fermat, sabemos que vamos a tener un punto crítico, en t igual a t sub 0. O sea, lo que quiero decir que la derivada total de f respecto de t en t sub 0 no es otra cosa que igual a 0. Acá, sin pérdida de generalidad, estamos suponiendo que en t sub 0 hay un máximo, un mínimo, un extremo condicionado. Está bien. En el peor de los casos, uno puede encontrar un punto de ensilladura, ¿no? Pero estamos suponiendo que es un extremo condicional, el extremo condicionado de f a sujeto a la condición gx igual a 0. Sin pérdida de generalidad, estamos considerando que es un extremo condicionado. Entonces, si las funciones de clase 1, o sea, sus derivadas parciales respecto de x y respecto de y existen y son continuas, evaluadas en el parámetro t igual a t sub 0, y a su vez sabemos que en t igual a t sub 0 hay un extremo condicionado, ¿no? Entonces, por el teorema de Fermat, decimos que la derivada esta que está acá vale igual a 0. Lo digo técnicamente porque se va a hacer importante. Entonces, esta derivada total, aplicando la regla de la cadena, la expresé de esta forma, la descompuse como un producto interno, como un producto escalar, me quedó el gradiente de f,
por la derivada de x respecto de y, la segunda componente, la derivada de y respecto de t, evaluada en t sub 0, bueno, lo puse así, en esta forma x' y', evaluada en t sub 0, bueno, este vector, que es el vector tangente, es perpendicular al vector gradiente. Este vector gradiente también, como el vector gradiente de g, está evaluado en t igual a t sub 0. Vamos a ponerlo así, que esté evaluado también en t igual a t sub 0. Entonces es perpendicular al vector tangente. Lo que estamos observando es geométricamente. El vector tangente es este, el vector gradiente obviamente apunta en este sentido perpendicular al vector tangente. Entonces, la condición 1 me dice que el gradiente de g evaluado en t sub 0 es perpendicular al vector tangente, o sea, forma 90 grados con esto, y el vector gradiente de f en t igual a t sub 0 es perpendicular al vector tangente, en ese mismo punto. Con la condición sabiendo que en t sub 0 tengo un máximo o un mínimo condicionado, claro. Ahora, listo. Todo lo que dije son propiedades geométricas, argumentos geométricos que hemos visto en los videos anteriores, en vectores. Y esto es una propiedad geométrica importante e interesante de destacar. Y lo voy a enfatizar. Sabemos que este vector gradiente G, gradiente G evaluado en t sub 0, es perpendicular al vector tangente. A su vez, el vector gradiente de f evaluado en t igual a t sub 0 es perpendicular al vector tangente. Entonces, si ambos, y esto en el plano sucede, esto solamente en R cuadrado va a suceder esta propiedad. Si en el plano, en R cuadrado, tengo estos dos vectores que son perpendiculares simultáneamente al vector tangente, significa que estos dos vectores son paralelos. Paralelos significa, obviamente, la misma dirección. O sea, estos vectores son paralelos. Podría decir en otros libros, en ciertas bibliografías, se dice que así son paralelos y si tienen sentidos opuestos se dice antiparalelos. Pero no importa, dependiendo del sentido de los vectores. Si se acompañan en el mismo sentido, se dicen que los vectores son paralelos. Y si los sentidos son opuestos, son antiparalelos. Pero son paralelos en fin. Es una forma de expresarlo, como lo dicen los libros o ciertas bibliografías. Lo importante es que son paralelos, ya está, listo. O sea que esto sucede en el plano. Esto sucede en el plano. O sea, tengo un vector, que es el vector tangente, sé que el gradiente de g es perpendicular al vector tangente, sé que el gradiente de f en ese mismo punto es perpendicular al vector tangente. Entonces, estos dos vectores, gradiente de g y gradiente de f, son paralelos. Y si son paralelos, se cumple esta propiedad. Bueno, esta definición de vectores paralelos más bien, de que el gradiente de f en ese punto, en t igual a t sub 0, es lambda veces el gradiente de g en ese punto, donde lambda es un número real. Esa es la definición analítica, digamos, bueno, algebraica, de cuando encuentro dos vectores en el espacio que son paralelos. La relación entre dos vectores son paralelos, existe un lambda, tal que en forma multiplicativa, si lo multiplico este lambda por este gradiente de g evaluado en t igual a t sub 0, me da este gradiente de f. Pero eso sucede, esto sucede en el plano, O sea, si yo tengo un vector y tengo dos vectores en el plano, que es perpendicular a este vector de este marcador rojo, estos dos vectores que están acá, paraditos, ¿no? Vamos a ponerlo así si se ve. Estos dos vectores que están acá paraditos son perpendiculares al vector del marcador rojo. Pero eso sucede en el plano, porque en el espacio no es cierto eso. O en el espacio no es cierto esta propiedad que estoy diciendo, ¿no? Si yo tengo dos vectores en el plano, en un plano, en el plano R cuadrado, en el plano del pizarrón, en el plano de la hoja, este es el vector, ¿no? Supongamos que este es el vector tangente. Bueno, y los dos son perpendiculares al vector, los dos que están acá parados, vamos a agarrarlo mejor, los dos que están acá parados son perpendiculares al vector tangente, que es este marcador rojo. Se supone que estos dos vectores son paralelos. No se pueden salir del plano, porque están en el plano del R cuadrado.
Entonces, si este vector es perpendicular a este y este otro vector es perpendicular al mismo, se supone que estos dos son paralelos. Ya se ve acá también. Ahora, solamente eso vale en un plano, en el plano R cuadrado, en el plano de la hoja, en el plano del pizarrón. Porque en 3D no se cumple eso. Yo agarro este vector, ¿no? Supongamos que estamos en 3D. Estoy en el espacio de la habitación. Y este es el vector, pongámosle que es el vector tangente, bueno, a una curva determinada, C. Y este es el vector. Y yo tengo, por empezar, este vector es perpendicular al vector tangente a una curva, que sería el marcador rojo. En el espacio, ahora estoy hablando en 3D. Y yo digo, bueno, el otro vector también es perpendicular al vector del marcador rojo. Bueno, puede ser así, ¿por qué no? Y eso ya me está diciendo que estos dos vectores son paralelos, pero podría ser así también. Podría tener una terna de esta forma, donde si bien este vector es perpendicular a este de acá también es perpendicular al vector del marcador rojo, pero sin embargo, estos dos marcadores negros no son paralelos. Y eso lo que pasa en el espacio. O sea que lo que estoy diciendo, esta propiedad que estoy utilizando en el pizarrón, para demostrar que gradiente de f es paralelo a gradiente de g, solamente vale en R cuadrado, es lógico, en el plano. Gradiente de g, perpendicular al vector tangente, gradiente de f, perpendicular al vector tangente en el mismo punto. Como estos dos vectores están en el plano, entonces son paralelos. Pero si estuviesen en el espacio, en 3D, no es cierto. Supongamos que este es el vector gradiente de g y este es el vector tangente. Supongamos que este es el gradiente de f y este sigue siendo el vector tangente. Podría ser, sí, podrían ser paralelos gradiente de g y gradiente de f, pero no necesariamente, porque podría ser así. Podría ser que justamente, si bien tanto gradiente de G y gradiente de F que representan a estos dos marcadores negros son perpendiculares al vector tangente que representa el marcador rojo, pero sin embargo estos dos vectores de marcador negro no son paralelos. O sea que esta propiedad que estoy utilizando acá para demostrar que gradiente de F y gradiente de G son paralelos y matemáticamente se entiende así, solamente vale en R cuadrado. Todo lo que dije no lo escribí, pero es muy importante a nivel geométrico, y de ahí sale obviamente el lambda por la definición de vectores que son paralelos. Si yo tengo dos vectores paralelos, repito la definición, entonces dos vectores son paralelos cuando existe una constante lambda, real, un número real cualquiera, tal que un vector lo puedo poner lambda veces el otro vector. Si yo logro eso, entonces los dos vectores son paralelos. A pesar de que los veo paralelos en el espacio, pero matemáticamente se puede distinguir así. Si yo tengo un vector y acá tengo otro vector y yo encuentro un valor de lambda para que se cumpla esta igualdad, entonces son paralelos. Ahora doy un ejemplo para que se entienda. Me cayó el vector. Pero bueno, en síntesis, 1 y 2 hacen al hecho de que pueda yo demostrar, bajo este argumento que estoy explicando, que en el plano, en R cuadrado, en el plano del pizarrón, en el plano de la hoja, el gradiente de G y el gradiente de F, en este punto, evaluado en t igual a t sub 0, donde está el extremo condicionado, estos dos vectores son paralelos y por ende se cumple esta relación. O sea, existe este lambda real para que se cumpla eso. Y ese lambda real no es otra cosa que el multiplicador de Lagrange que uno utiliza en los cálculos. Y ese es el argumento geométrico, sólidamente, de dónde viene. Esto deriva en un teorema que yo voy a escribir ahora, claro. Y de ese teorema va a derivar el famoso teorema de los multiplicadores de Lagrange, que lo utilizamos como método para encontrar máximos y mínimos condicionados. Bueno, si vieron el video anterior, esto lo van a entender, todo lo que dije. No borré nada de lo último que escribí del video anterior. Agrega alguna cosa, pero no borré nada. Bien, ahora sí voy a borrar. Así que repasen todo. Y voy simplemente a recordar, ya lo dije, palabras, por eso retrocedan el video y copien todo lo que digo. Pero simplemente lo voy a hacer mención en el pizarrón, recordar cuando
dar un ejemplo cuando dos vectores son paralelos. Ya lo dije, pero bueno. Lo pongo acá para que se vea. A ver si tengo lugar acá. Y te lo borro. Pónganse que el gradiente de G. Esto lo pongo acá para vaya a borrar de la intro. Esto, obviamente, este gradiente lo estoy evaluando en t igual a t sub 0, ¿no? Poniendo todo, este gradiente está evaluado en t sub 0, acá pongo t igual a t sub 0. Una cuestión de término de nomenclatura, ¿no? Va. Recordar, lo dije ya, pero entre el video 16 y 20 yo expliqué vectores y seguramente ahí debe estar, y si no está, no importa, acá lo vemos. Definición de vectores paralelos. Esto significa vectores paralelos, el símbolo de paralelos. O sea, B1 es paralelo a B2, sí, solo sí. Este es el símbolo sí, solo sí, condición necesaria y suficiente. B2 es igual a lambda B1. O sea, existe un lambda tal que un lambda real, un número lambda real. Estamos trabajando en el cuerpo de los reales. O sea, este es el símbolo. Existe por lo menos un lambda perteneciente a reales, tal que, esta línea es tal que, B2 es igual a lambda veces B1. Ejemplo, esta es la definición, pero ejemplo, el repaso. Si por ejemplo, hagamos de cuenta que tengo B2, es el vector, voy a poner la rayita arriba, es el vector 4, 2. Bueno, y el vector B1 es el vector 2, 1. Bueno, yo lo puedo graficar en el espacio y ver que esos dos vectores son paralelos. Lo pueden hacer con el GeoGebra, con lápiz y papel. Bueno, la cuestión es esta. ¿Va a existir este lambda tal que multiplicado a B1 me dé B2? Sí, va a existir. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo agarro B2, por ejemplo, ¿no? Esto es B2. Esto es 4, 2. Ahora, el 4 se puede descomponer como 2 por 2 y el 2 se puede descomponer como 2 por 1, porque 2 por 2 es 4, 2 por 1 es 2. Pero esto justamente lo hago para sacar 2 factor común. Si saco 2 factor común, me queda 2 veces 2 por 2, 1. Obviamente, por distributividad, si distribuyo este 2 acá y este 2 acá, recupero el vector 4, 2. Pero lo dejo así expresado para ver que esto me queda así, 2 veces 2, 1. ¿Y quién es 2, 1? El 2, 1 sería el vector B1. Entonces, 2 por B1. Entonces, acá demostré que este vector B2 es 2 veces B1. Y este 2 hace las veces de lambda. Acá lambda vale 2. Por lo tanto, B1 y B2 son paralelos. O sea, B2 es paralelo a B1. Si uno lo grafica en el plano, en la hoja, en el GeoGebra, en cualquier programa, lo que sea, me van a quedar dos vectores que son paralelos, ¿no? En este caso van a ser paralelos, pueden ser paralelos, así, o paralelos coincidentes. Bueno, ya está, es para recordar lo que son vectores paralelos. Y acá gradiente de F y gradiente de G lo son, por la propiedad que acabé de denunciar recién, que gradiente de F evaluado en T sub 0 es perpendicular al vector tangente evaluado en T sub 0. Gradiente de G, también en el mismo punto, o sea, evaluado en T sub 0, es perpendicular al mismo vector tangente. Entonces, si son ambos perpendiculares en el mismo punto, evaluado en T sub 0, al vector tangente, entonces estos dos vectores, por estar en R cuadrado, son paralelos. Y guarda que esa propiedad se cumple en R cuadrado, porque si es en R cubo, no, como dije recién. ¿Está? Yo puedo tener en R cuadrado está todo bien, en un plano está todo bien, pero en R cubo, o sea, en el espacio, no necesariamente. Yo puedo tener estos dos vectores, supongamos que este gradiente de F y gradiente de G, los dos son perpendiculares al vector tangente, los dos son perpendiculares al vector tangente,
los dos, como se ve acá, pero estos dos no son paralelos. Así que esa propiedad que mencioné solamente vale para R cuadrado y no para el espacio 3D en R cubo. No, no vale. Solamente vale para R cuadrado. Y con ese argumento demostré que el gradiente de f evaluado en t sub 0 es lambda veces el gradiente de g evaluado en t sub 0, donde lambda es un número real. Y en t igual a t sub 0 tenemos el máximo o el mínimo o el extremo condicionado sin pérdida de generalidad, que es a lo que me refería, y por lo tanto ese lambda no es otra cosa que el famoso multiplicador de Lagrange. Que bueno, viene a colación el próximo teorema y que viene a colación al famoso método ese que se usa para maximizar o minimizar eh, en forma condicionada una cierta función. Es el famoso multiplicador de Lagrange. Bueno, listo. Y bueno, y ahora directamente voy a... esto deriva, todo este argumento, este análisis geométrico entre el video anterior y este, en el teorema que que antecede al famoso teorema de multiplicadores de Lagrange, que lo utilizo como método para encontrar máximos y mínimos condicionados. O en el peor de los casos, puntos de ensilladura. Bien, perfecto. Bien, voy a borrar y voy a poner ese teorema. Esto ya está. Y listo. Y ahí ya finalizamos por lo menos esta primera sección. Y en la próxima sección ya vamos a hablar del famoso teorema de multiplicadores de Lagrange. O sea que el lambda, el multiplicador de Lagrange, viene simplemente de un argumento geométrico de dos vectores paralelos. En este caso es el gradiente de f, que es la función a maximizar o a minimizar. Y es paralelo al gradiente de g, que es la condición gx igual a 0, que restringe, que condiciona la función z igual a fxy para encontrar los máximos o mínimos condicionados. O en el peor de los casos puede haber puntos de ensilladura. Una vez digo inflexión, pero inflexión es para el plano, para análisis 1, para funciones y igual a f de x, pero para funciones z igual a fxy no se dice puntos de inflexión, se dicen puntos de ensilladura. Pero bueno. Bien, bien, bien. Bien, ese teorema es una propiedad que antecede al teorema de los multiplicadores de Lagrange, que dice así, es una propiedad. Propiedad o teorema es lo mismo. Vamos a ponerle propiedad 1, porque la de 2 es la más importante, que es el método de multiplicador de Lagrange. Dice así, bueno, no voy a demostrar esta propiedad, en algún momento... Bueno, en realidad la demostración ya la hice de esta propiedad. O sea, todo el argumento geométrico de lo que vimos en este video, en el video anterior, es la demostración de este teorema. De que no hace falta demostrarlo, ya casi está demostrado. Quizá no con tanta rigurosidad, pero me interesó demostrarlo a nivel intuitivamente geométrico, pero en cierta forma podemos decir que en los libros cuando uno encuentra la demostración de este teorema es lo mismo que hicimos recién en este video y lo que hicimos en el video 81. Es clásicamente la demostración de esta propiedad, de este teorema. Le dice sea z igual a fxy, una función, ¿no?, de dos variables. Bueno, se supone que esa función tiene un dominio y qué sé yo, bueno. Un dominio, en este caso, incluido en R cuadrado, a los reales, bueno, una función. Sujeta a la condición
que es una superficie en 3D, a una condición, la famosa condición Gxy igual 0. Bueno, bueno, sí. La función G, en realidad, también esta Gxy está igualada a 0, ¿no? A eso se lo llama curva de nivel 0 de la función Gxy. Vimos curvas de nivel y regiones en el plano muchos videos atrás. Una función Gxy, ¿no? Una G es Gxy, es una función, ¿no? Que va, bueno, tiene un cierto dominio, este es dominio de F. Y vamos a poner dominio de G. Está incluido en R cuadrado también. Y va a parar a R. Bueno, es una función cualquiera, ¿no? Pero cuando Gxy lo igual a 0, encuentro la curva de nivel Z igual a 0. Esto genera, obviamente, una curva en el plano XY, pero genera una superficie, como lo vimos en el GeoGebra, una superficie en 3D. Porque esta curva que yo encuentro en el plano XY se subtiende toda, o sea, se extiende toda para todo Z real y termina quedando esa curva, la proyecto a lo largo del eje Z y termina siendo una superficie en 3D. Bueno, esto para que sabe curvas de nivel. Igualmente yo expliqué en regiones del plano el tema de curvas de nivel y todo eso. Vean los videos de regiones en el plano que están en mi canal. Bueno, esta es la curva de nivel 0, es igual a 0 de esta función de R cuadrado, pero pedimos que estas cosas. F pertenece a clase 1 X sub 0 y sub 0, en un punto que pertenece al dominio de la función F. De clase 1 que existan las derivadas parciales, que sea que existan las derivadas parciales y sean continuas en el punto de X sub 0 y sub 0. Condición importante porque acá vamos a sacar el gradiente, como lo vimos recién, el gradiente de F, y si necesitamos sacar el gradiente de F, mínimamente tendríamos que pedir que la función sea diferenciable en ese punto, en el punto X sub 0 y sub 0, y pidiendo una condición más fuerte que sea de clase 1, que sus derivadas parciales existen y sean continuas. Acuérdense que lo repetí varias veces, un teorema importante, que si la función es de clase 1 en X sub 0 y sub 0, implica diferenciable en X sub 0 y sub 0. Pero pedimos esa condición rigurosa, o sea, más rigurosa que la diferenciabilidad, que sea de clase 1 en ese punto. Bueno, para poder sacar el gradiente de F, que el gradiente de F, acuérdense que tiene la derivada parcial de F respecto de X, coma la derivada parcial de F respecto de Y evaluada en ese punto. Además pedimos que la función G también pertenezca a clase 1 en X sub 0 y sub 0, que también tiene que pertenecer al dominio G. Estas son cuestiones estrictamente del teorema. Para el que sabe matemática lo va a saber, lo va a entender. También tiene que ser clase 1 por la misma razón, porque tiene que aparecer el gradiente de G, claro, evaluado en este punto. Y también pedimos, vamos a pedir así, que el gradiente de G, acuérdense, el gradiente de G es la derivada de G respecto de X, la derivada de G respecto de Y. En el punto, obviamente, X sub 0 y sub 0, sea un vector completamente distinto al vector nulo, a 0, 0. Se tiene que exigimos eso. Bien. Bien. Y existe un extremo, ¿no? Un extremo, en este caso, condicionado. Un extremo condicionado, porque hay una condición, que es la condición Gx igual a 0. Extremo condicionado en X sub 0 y sub 0.
de f, o sea, de la función f, de z igual a fxy, respecto de la condición px igual a 0. Entonces, existe un lambda real, que es el multiplicador de Lagrange, tal que lo expresamos recién. El gradiente de f evaluado en t igual a t sub 0 es igual a lambda veces el gradiente de g evaluado en t sub 0. O sea, cuando pongo t sub 0 se supone que es lo mismo que pusimos antes. Ya pasa eso que está ahí. Lo que quiero decir es lo siguiente. Observación es lo que vimos recién. Si hago la intersección entre la superficie C1 dada por Z igual a fxy y la superficie C2 que es gxy igual a 0, que es la condición en el espacio que termina siendo una superficie, entonces la curva es la intersección de S1 con S2. Bueno, esa curva tiene un vector tangente. Ese vector tangente está evaluado en t igual a t sub 0, donde va a estar el extremo condicionado. Y bueno, lógicamente esa curva se define así. O sea, esta curva sería de esta forma. La curva C está dada por, obviamente, por esta parametrización x versus t e y versus t. ¿No? Bueno. Y se supone que, bueno, estos dos vectores, gradiente f y gradiente g, evaluados en t igual a t sub 0, van a ser perpendiculares al vector tangente en t sub 0. Bueno, ya lo dije antes. Y otra aclaración, que cuando reemplazo t por t sub 0 acá, en x y en y, genero x sub 0 y sub 0. O sea, x de t sub 0 sería x sub 0, e y de t sub 0 sería y sub 0. O sea, esto es consecuencia de lo que expliqué antes, ¿no? Consecuencia de lo que expliqué antes. Por eso, cuando lo escribo como teorema, hago esta observación para hacer la hilación de lo que estábamos viendo antes, donde estos dos vectores gradientes son perpendiculares al vector tangente a la curva. O sea, yo tenía el vector tangente así, esta es la curva, ¿no? Tenía el vector tangente así, ese vector era x' de t sub 0 y' de t sub 0, ese vector tangente era perpendicular al vector gradiente de g y también perpendicular al vector gradiente de f. Lo vimos recién. Entonces me quedaban que estos dos vectores eran paralelos, gradiente de f y gradiente de g, por eso cumplen esta propiedad. Y de ahí sale el lambda, que es no es otra cosa que el famoso multiplicador de Lagrange, que vamos a ver en el próximo video. Y ahí sí, ya en el próximo video mencionamos el teorema del multiplicador de Lagrange, que nos va a servir para encontrar máximos y mínimos condicionados. Se termina el video, así que nos vamos al próximo. Chau, chau.